¿Cómo influye el abordaje técnico o la preparación técnica en la cadena de producción? Hace un tiempo, yo voy a comenzar diciendo eh, lo que obviamente es propio de mi factura y es en definitiva lo que uno ha podido a lo largo del tiempo eh, ir acomodando en función de lo que piensa respecto al papel de los técnicos en la producción de alimentos, en los técnicos agropecuarios en la cadena de agroalimentos. Y a mí me parece, y yo esto lo decía una vez que fui convocado a la Escuela Agrotécnica, que no hay que subestimar nunca y al contrario, nosotros debiéramos sentirnos orgullosos y quizás aquí me falte a mí algún tipo de objetividad. Yo soy exalumno, es decir, que si en la pequeña historia que tiene cada uno de nosotros, mi pequeña historia seguramente empieza en el primario y en el secundario, mis primeros pasos son la escuela agrotécnica, entonces seguramente yo no sería objetivo respecto a la escuela agrotécnica. Pero sí decía que hubo un tiempo en el país en el cual se supuso que se podía prescindir de los técnicos. Todo el mundo recuerda cuando los famosos modificaciones a la Ley General de Educación, la eliminación de las escuelas técnicas, el reemplazo por aquellos famosos polimodales y fundamentalmente la atrofia de una parte de la cultura y de la enseñanza que carecía de todos estos técnicos y de todos estos elementos. Y decía, ¿por qué no deberíamos subestimarlo? Porque más allá de que haya distintas concepciones respecto al país que nosotros queremos, al país que nosotros desarrollamos, al país que nosotros pretendemos insertar en el mundo, hay un designio muy bueno para nosotros. Nosotros estamos llamados a ser, no sé si como se decía antes, el granero del mundo, pero sí la góndola del mundo. Nuestras condiciones geográficas, poblacionales, culturales, etcétera, etcétera, hacen de que nosotros seamos capaces, preparados en forma y en fondo, de alimentar 300, 400 o 500 millones de bocas en el mundo. Y no es una cuestión menor. Nosotros podemos ser el top 10 de los países en función de eso. Seguramente no hay que hacer lo que se hacía a principios del siglo, ser grandes exportadores de materia prima, ser grandes exportadores de materia sin procesar, así carne, trigo. Nosotros hoy estamos en condiciones de sumar valor agregado a esa producción que tenemos. Pero está muy bueno poder ser uno de los países que alimenta al resto de los países que no pueden hacerlo. Hay países que se jactan de ser los top 10, de estar primeros en el concierto de las naciones. Y seguramente ese posicionamiento tiene que ver con la venta de tecnología, con la venta de sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Y algunos son top 10 porque venden armas de destrucción masiva y con eso logran los posicionamientos para financiarse. Qué bueno es reconocernos a nosotros mismos, poder ocupar un sitio de privilegio en el orbe, en el mundo, a través de la venta de alimentos. Mira, a mí me queda en claro, yo siempre recuerdo las frases de uno de los profesores de bobinotecnia que yo tenía en quinto año, cuando nos decía, y esto que está pasando en el mundo hoy realmente lo pinta de cuerpo entero. Decía, miren, el mundo ha soportado y seguramente va a soportar distintas crisis que hacen que se le cambie el mundo. Y en esas crisis son crisis petroleras, energéticas, religiosas. Pero hay una crisis que seguramente va a haber que estar preparado para salir de ella, que es la crisis del hambre. El problema es que hasta ahora padecían hambres los que no tenían poder político. A ver si se entiende con el concepto. Es decir, era cuando en el cuerno de África que se morían todos los días 30 o 40 mil personas de hambre, ya nadie, no sé si, es decir, a algunos les importaba y un poco, y era noticia periodística. El problema es cuando empiecen a padecer hambre, o el síntoma del hambre, o el miedo al hambre, quienes tienen poder militar. No sé si se entiende lo que era, porque eso va a producir un desequilibrio en el concierto de naciones. O somos capaces de producirles y venderles, o van a venir a producir para vender. Ninguno de esos países que hoy por hoy, y me parece hasta antipático, pero ustedes saben de quiénes estoy hablando, van a padecer el desequilibrio interno porque le falte comida a su pueblo.
O lo van a conseguir o lo van a conseguir. Entonces decía, y para eso Argentina debe estar preparado. Hay 3 o 4 países en el mundo que son capaces de revertir esta crisis del hambre. Entre esos países está Canadá, entre esos países está Australia y entre esos países, felizmente, está Argentina. Y esto no es plantear una cuestión política de ser o no ser los exportadores de materia prima, de ser o no ser el granero del mundo, si tenemos que industrializarnos más. Va de la mano una cosa de la otra. Podemos ser primer exportador de carnes del mundo, porque si nos proponemos podemos lograr hacerlo. Podemos seguir siendo quienes más aportan como proteína vegetal, con el caso de la soja, pero no como soja sin procesar, sino como soja procesada, y en función de eso, todo lo que significa como mano de obra, como transporte, etcétera, etcétera. Lo único que se tiene que hacer es generar, con todos los controles, y en todos casos esto está para discutir, porque sé que es materia de discusión política, cómo se deben hacer los controles, cómo tienen que ser respecto a lo fiscal, etcétera, etcétera. Lo que nosotros no podemos obviar es que estamos asentados como país, como nación, en un inmenso territorio, y tenemos una diferencia que juega a nuestro favor. Nosotros somos apenas 42, 43 millones de habitantes, diseminados en una geografía enorme, con praderas enormes. ¿Y qué es lo único que hace falta? Hace falta que esa tecnología de punta que hoy está en algunos organismos nacionales, en algunos organismos provinciales e incluso algunos particulares, pueda ser transferida abajo. A ver, si nosotros nos ponemos a hablar de producción animal, por ejemplo, en este momento en producción animal hay trasplantes embrionarios, hay clonación, hay absolutamente una tecnología de punta, no a nivel país, a nivel mundial. Estamos produciendo, se están clonando animales, se está haciendo trasplantes embrionarios, se están haciendo, genéticamente estamos, en la punta. El problema es cuando nosotros necesitamos bajar esa tecnología al productor. Allí hay 2 o 3 eslabones que son fundamentales. Uno son los profesionales, pero un gran eslabón que es el que hace que se masifique esta bajada de tecnología son los técnicos. Por eso es importante, fundamental, seguir formando técnicos que estén en un todo de acuerdo con aquella tecnología. ¿Para qué? Para poder acercarles a nuestras producciones esa tecnología. De nada sirve que seamos los primeros en el mundo en toda esta tecnología si nuestros productores no tienen cómo hacer nexo entre aquello y esto. Deben ser nuestros técnicos, y este es el caso de los técnicos de la escuela, quien sea capaz de volcarla. Es decir, ¿de qué sirve trasplante embrionario, clonación, si no existe alguien que sea capaz de vacunar un animal en una manga? Para poner un ejemplo burdo, torpe, pero para que sea gráfico y se pueda entender. ¿No cualquiera puede hacer ese trabajo tan común en esta época en el campo? El productor agropecuario nuestro, gracias a Dios, es un productor que es muy receptivo y que ha aprendido esa técnica, casi en forma empírica, pero las ha ido tomando, las ha ido incorporando fundamentalmente. Pero hace falta que esa técnica tenga algún tipo de merituación respecto a al por qué se hace, ¿verdad? Que sea de la mano de un técnico, de la mano de un profesional. Pero siempre va a ser mucho más fácil con técnicos jóvenes, con técnicos que estén adiestrados y entrenados en establecimientos como en nuestra escuela agrotécnica, para que pueda ser masificada aquella técnica. ¿Y esto puede cambiar? Claro que puede cambiar los enfoques, seguramente, porque ese es el nexo el que está faltándonos, esa parte. Esto genera mano de obra, es decir, en todos casos es un mecanismo de retroalimentación. Cuando ese productor incorpore tecnología, seguramente va a demandar más tecnología. Y no estoy hablando solamente de la producción animal, es decir, en el caso de las energías renovables, etcétera, etcétera. O sea, la ruralidad, por ponerle un nombre, por ejemplo, tiene muchísimos lugares donde se puede aplicar tecnología de punta. En las energías renovables, por ejemplo. Yo creo que nos falta muchísimo desarrollar respecto a la energía solar, a la energía eólica. Todos los campos nuestros ya tendrían que tener sistemas de extracción de agua, porque ya los hay, con bombas sumergibles que estén accionadas con energía solar, es decir, sistemas de calefacción, sistemas de iluminación con energía solar, es decir, toda una cantidad de cosas que es la ruralidad en el campo,
donde pueden encontrar casi un desarrollo de laboratorio para, en función de eso, que después sean de traslado más masivo. Entonces me parece que en eso tiene que estar enfocado este tipo de cuestiones respecto al desarrollo de los técnicos, ¿no? El tema del trabajador rural liso y llano, el peón de campo, sí. ¿también se jerarquiza con la formación técnica? Es que va a llegar algún momento, seguramente en que ese peón de... A mí no me gusta hablar, es decir, porque pareciera, me parece que siempre que hablamos de los trabajadores rurales les ponemos el mote de peón, es decir, y a mí me parece que son trabajadores rurales, exactamente los trabajadores rurales como son los trabajadores de cualquier otra empresa, los del asfalto, es decir, son trabajadores rurales, son trabajadores. Es decir, decía que en algún momento, por necesidad, para que vos incorpores tecnología, va a haber que buscar formas de capacitación. Ya no alcanza con saber ensillar, con saber andar. Es decir, es casi aleatorio aquello de saber ensillar y de saber andar a caballos. Hoy, por ejemplo, es decir, es importante que... Por poner un ejemplo, estoy hablando de ejemplos sin, es decir, que cualquiera de quienes están en un campo sepan manejar una jeringa multidosis, sepa graduar, sepa para aplicar medicamentos, para aplicar vacunaciones, para aplicar toda una cantidad de cosas que eran impensadas a lo mejor hace 30 o 40 años atrás en nuestra ruralidad, ¿no es cierto? Entonces va a haber un recambio que tendrá que ser lento, seguramente tendrá que ser lento, porque hay que ir haciendo las adecuaciones necesarias, pero que en algún momento ese técnico, y esta es la aspiración, ese empleado de campo va a tener que tener una formación técnica secundaria. Y esto está bueno, porque eso irá jerarquizando, no solamente en la ciudad, no solamente en las fábricas, sino también en el sector rural, es decir, nuestra vida. ¿Cuál es la cuestión de, digamos, la tradición, cómo se enmarca en esto de la formación técnica? Qué buena pregunta. ¿Cómo es decir, uno cuando habla de tradición, es decir, siempre se ha asociado el tradicionalismo a determinado perfil ideológico, en el caso de Argentina estoy hablando, ¿no? Siempre se ha asociado el tradicionalismo a determinado perfil ideológico, a determinadas familias patricias. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Ser tradicionalista, de alguna manera u otra, es mantener o preservar o pretender mantener y preservar las tradiciones. Es decir, los valores que nosotros entendemos como valores propios de nuestro ser nacional. Y esto, es decir, ahora hay un tiempo en el cual todos los términos hay que revisarlos, todas las cosas hay que direccionarlas de nuevo, es decir, y yo no lo veo mal. Lo que sí creo que como país a nosotros nos sirve cada tanto evocar valores que puede ser que haya que ayornar, que puede ser que haya que modificar, que puede ser que haya que revisar, pero que han sido los valores que dieron origen, con sus pros y sus contras, con sus buenos y sus malos, que dieron origen a este territorio que se convirtió en nación. Y en función de eso hay muchas cosas para hablar de la tradición. Tradición es el vínculo que tenemos nosotros como sociedad, el vínculo que tenemos nosotros como familia, el vínculo que tenemos nosotros respecto a los valores que nos dieron, es decir, nuestros mayores que nos enseñaron. Vuelvo a decir, esto está perfecto, no, seguramente es todo revisable, pero hay un hilo conductor que es la tradición, que también es cierto, porque si no pareciera que tradición solamente tiene que ver con recitar alguna poesía criolla, bailar o tocar la guitarra o andar a caballo. Y me parece que también tradición es hacernos cargo de todo lo que culturalmente somos. Y cuando digo hacernos cargo, no estoy diciendo precisamente que todo esté bien. Seguramente hay cosas que revisar, pero eso también forma parte de la readecuación cultural. Y como nosotros los argentinos somos bastante ombliguistas, pareciera que este tema de las tradiciones y todo, decir, es un problema nuestro. No, es un problema que ocurre en todo el mundo. Es decir, esto de readecuar las tradiciones a la vida moderna y conjugar. A ver, cuando uno ve, por ponerle el ejemplo que estábamos charlando fuera del micrófono, cuando ve en uno de los países árabes o en cualquiera de esos países periféricos, el uso de la tecnología, el celular, es decir, cuando con todo el atuendo típico, es decir, parece una dicotomía, algo que... Y es así.
Es decir, se conjugan los valores tradicionales con el uso de tecnología, y esto es así porque la realidad marca que sea así. Entonces me parece que culturalmente hay que seguir respetando aquellos valores, habrá que modificar, cambiar o ayornar lo que haya que ayornar, pero fundamentalmente sentirnos orgullosos del producto que somos. No existe otra forma de poder mirar, y en algún momento empezar a mirar, revisar siempre el pasado, pero empezar a mirar para adelante. Porque esa base que tenemos seguramente será lo que nos permitirá el envío para